Edith Febles, periodista, conductora y productora. Es una reconocida y respetada periodista dominicana con más de 20 años de ejercicio profesional. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y en proyectos de investigación periodística con experiencia en la cobertura de temas judiciales, electorales y políticos. Se inició en la radio católica de su pueblo, siendo una adolescente, y desde entonces ha mostrado interés por escuchar y dejar oír las voces de los segmentos poblacionales con dificultades de acceder a los medios de comunicación tradicionales. Ha sido copresentadora del programa El Jarabe, conductora y productora del programa Enfoque Matinal. Conduce junto a Amelia Deschamps el programa radial En la Mira. Produce la serie Mujeres, Pasos por la Igualdad y también fue productora y conductora del matutino El Despertador por más de 7 años junto al destacado periodista Marino Zapete. En el año 2004 fue ganadora en el renglón de prensa del Premio Nacional de Periodismo sobre la realidad de la niñez dominicana. En ese mismo año fue seleccionada Periodista del Año en el renglón prensa por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP. Es partícipe de novedosos proyectos de capacitación de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. En la actualidad, produce y conduce el programa La Cosa Como Es en su canal de YouTube, donde destacan temas como democracia, participación, transparencia y rendición de cuentas. Edith Febles forma parte del programa El Matutino El Día, que se produce por Telesistema con Uchi Lora. Esmeralda Montero, egresada con honores cum laude de la Universidad del País Vasco, España, con los títulos de Doctora Internacional en Comunicación Social 2018 y Máster en Comunicación Social 2013, graduada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en el año 2010. Sus investigaciones han sido referenciadas en trabajos académicos por autores de España, Argentina, Ecuador y Portugal. Fue ganadora del Premio Nacional de Periodismo de Datos en la categoría Plata, año 2019, por su artículo Sistema 911 en República Dominicana. 4 años de la centralización de los servicios de emergencia. Dirigió hasta septiembre del año 2020 el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Instituto Nacional de Agua Potables y Alcantarillados, INAPA, en República Dominicana, y fundó su boletín institucional INAPA Informa. En la actualidad, es una activa columnista y comentarista dedicada a la investigación especializada en el análisis de los medios y la comunicación estratégica. Desde el año 2018, es profesora de la carrera de Comunicación Social y Medios Digitales en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, y es socia fundadora de la empresa consultora en comunicación estratégica BRICS Podium. Emmanuel Peña Haddad, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de la carrera de Ingeniería Civil, año 2009. En el año 2014 culminó el máster en Administración MBA en Florida International University. Se ha desempeñado como gerente comercial República Dominicana y director País Paraguay del Grupo Estrella. Es cofundador y actual director de contenido del Briefing, plataforma digital que ofrece un resumen de noticias de forma breve, simple y jocosa, informando diariamente los acontecimientos en el país y en el mundo. Moa Chereu, periodista, divulgador, conferenciante y speaker, formador, presentador de eventos antirracista. Nació en Huesca, España, egresado de la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó la carrera de periodismo. Se desempeñó como presidente de la Federación SOS Racismo. Colabora en la edición del papel Vogue España, con reportajes sobre temas culturales y sociales y entrevistas a personalidades como Aya Nakamura o Lua Ribeira. Ha impartido charlas, conferencias y formaciones en español e inglés sobre el impacto del racismo y las claves para ser antirracistas, teniendo participación en instituciones internacionales como la UNESCO o la European Cultural Foundation, y nacionales como el del Ateneo de Madrid o el CCB. Asimismo, ha participado en compañías como Google EMEA, eventos como el Teporacoy o Hasda Wermore, y organizaciones sociales como Conciencia Afro, el Fons Penowski de Cooperación o AMECADI.
Es un activo conferencista en centros educativos internacionales como los campos de las universidades de Berklee College of Music, Stanford y Syracuse en España, y nacionales como la Universidad Complutense de Madrid o el Instituto Bosch de la Coma en Olot. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Gracias por acompañarnos a todos los que nos siguen en Facebook Live, en YouTube y en esta plataforma de Zoom Webinar. Gracias. Vamos inmediatamente a tener la participación del primer tema que nos va a tratar el señor Moja, el nuevo ecosistema mediático que estamos viviendo en los medios digitales. Así que dejo al señor Moja con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ahora ya sí, vamos a ello. Bueno, pues a mí el tema del que hablo hoy es el del ecosistema de los medios digitales. Yo precisamente he estado hasta hace un mes y medio trabajando en eldiario.es, que yo creo que es un modelo de medio de comunicación del nuevo ecosistema ejemplar, en el sentido de que tiene una trayectoria de unos 8 años, a punto de cumplir 9, y en ese tiempo ya nació directamente siendo un medio digital. En ningún momento ha tenido edición en papel. 2, ha tenido como un enfoque muy claro acompañado de las redes sociales, que ha sido el apartado en el que yo he estado trabajando mayormente durante todos estos años. Y 3, creo que ha traído un modelo de socios, de suscripciones, que después ha sido copiado por el resto de medios, incluidos los más tradicionales como pueda ser El País. Yo creo que aquí hay varios puntos que son importantes. El primero, la no necesidad del papel. Creo que es un cambio de tendencia que cada vez se está viendo más. Las ventas, por lo menos en España, de los periódicos en papel están cayendo mucho. Cada vez es más difícil sacar un periódico en papel y cada vez hay más oportunidades de mercado, sobre todo a nivel publicitario, desde lo online, desde lo digital. Ha abierto un campo que está siendo explorado por los distintos medios de comunicación. Lo segundo, eldiario.es ha tenido una incidencia muy importante a través de las redes sociales, sobre todo a través de Twitter y Facebook, pero en los últimos tiempos también en Instagram. Y yo creo que una de las máximas, ¿no?, de la comunicación es precisamente que los mensajes lleguen al máximo número de personas. Y por eso es importante el estar en las redes sociales, para entender que hay mucha gente que su forma de informarse, o tal vez el espacio en el que más tiempo pasan, es a través de las redes sociales, y poder ser capaces de trasladar las noticias, la información que tiene un interés general a través de las redes sociales es una de las batallas que hay que dar desde los medios de comunicación. Esto evidentemente tiene un riesgo, y es que, por ejemplo, hay veces que los medios se dejan llevar por las dinámicas de las redes, en el sentido de hacer noticia, cosas que se comentan mucho en esas redes, pero que no tienen ese interés, ese componente de interés general. Y ahí se produce un conflicto. Por eso creo que antes era Esmeralda quien decía el tema de la espectacularización. Muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con qué temas se comentan en las redes sociales, que una cosa es que se comenten mucho y otra es que tengan un interés general como noticia, y muchas veces creo que eso se confunde. Y por último, el tema del modelo de socios. Creo que en este nuevo ecosistema muchos medios han entendido que, uno, no pueden depender solo de la publicidad, que hay que buscar otras vías de financiación, y 2, la importancia que es crear una comunidad de lectores y lectoras que estén comprometidos con el medio, no solo desde la parte de leer las noticias, sino también que aportan su parte para garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación. Además, esto también se ve reflejado cuando
se evita que tal vez grandes empresas que puedan tener otros intereses distintos a la información ponen un gran capital dentro de estos medios de comunicación y pueden condicionar la línea editorial. En ese sentido, tener un colchón de socios, de personas de a pie que simpatizan con tu medio de comunicación y hacen una aportación, permite que tu independencia esté más garantizada, ¿no? Y que tú puedas, que los intereses económicos no interfieran en los intereses periodísticos. Esto es algo que creo que es importante de resaltar. Creo que una cosa que de hecho a mí, si hablo de mi historia personal, ha sido importante y que creo que esa unión entre los medios de comunicación y las redes sociales ha servido es a democratizar los medios. Creo que durante mucho tiempo los medios de comunicación han sido muy endogámicos de unas determinadas personas, unas determinadas familias, unas determinadas historias han sido las que copaban los medios de comunicación, generalmente relacionadas con la política institucional, con la economía. Y creo que gracias a estas redes sociales y a muchos medios digitales que ponen el foco en otros temas muy importantes también, pero que por esos grandes medios muchas veces han sido ignorados, pues ha servido para que gente que de ese modo no hubiera tenido ese interés en las noticias, ahora sí lo tenga. Hablo de, por ejemplo, en mi caso personal, con el tema del racismo. Creo que gracias a los medios de comunicación digitales que han estado más abiertos a un tema así, que por ejemplo en España no ha sido tan comentado, se ha permitido que más gente pueda estar interesada en esos medios digitales, pueda leer temáticas que se alejan un poco de lo habitual. Esto sirve para el tema del racismo, pero sirve para muchos otros temas que igual no tienen cabida en esos medios escritos tradicionales, esos periódicos en papel, pero sí lo tienen en los medios digitales. Y yo creo que eso nos ha servido para democratizar las historias que se están contando. Creo que es un error que como periodistas o desde el periodismo, que si queremos contar, si nuestro objetivo es contar la realidad que sucede a nuestro alrededor, no podemos ser ciegos a una parte de la sociedad. Y creo que eso ha ocurrido y puede seguir ocurriendo durante mucho tiempo. Creo que desde el periodismo tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en todos los ámbitos y para eso creo que las redes sociales nos ayudan mucho a conectar con temáticas, con personas que están alejadas de nuestro contexto y que nos sirve para ampliar, ¿no? las noticias que ofrecemos, las perspectivas, los enfoques y hacer definitivamente mucho más rico a nuestra sociedad. Creo que hay con todo esto, evidentemente los medios digitales existen unos riesgos, no todo es absolutamente perfecto como podemos entender. Por ejemplo, en el caso de España, un tema que está muy presente es la precariedad económica de muchos periodistas que reciben unos salarios muy bajos o unas compensaciones muy pequeñas por su trabajo. Estamos hablando incluso de corresponsales que están en zonas de guerra o en zonas conflictivas que están informando desde allí, ahora que además estamos viviendo en una época con muchos conflictos sociales en distintos puntos del mundo y que por desgracia, ¿no? A través de esos medios digitales no se compensa, no se paga ese trabajo de una forma adecuada. Hay algunos incluso que tienen que poner dinero de su bolsillo para poder informar y eso es un error, ¿no? Creo que los medios de comunicación y los digitales se tienen que poner las filas en este sentido, al menos en España. Tienen que tratar de garantizar que los periodistas podemos ejercer nuestro trabajo sin tener como esa precariedad económica constante que a veces limita poder hacer ese ejercicio periodístico. Otro de los riesgos es la gran dependencia a veces de las redes sociales. Yo, por ejemplo, estos años he trabajado de community manager en el diario.es y uno de los retos es que
había días en los que igual si por lo que sea hay un momento en el que una red social no funciona, por ejemplo Facebook se cae, enseguida el número de usuarios de la página web caía muy fuertemente. Y eso a veces te pone ante la visión de que hay una dependencia, de que dependes mucho de que la gente vea las redes sociales para que llegue a tus noticias. Y una cosa que yo creo que es importante es no establecer una dependencia. De hecho, aquí hay casos en España de medios de comunicación digitales que tenían una dependencia muy importante, en este caso de Facebook, y que cuando Facebook hizo sus cambios de algoritmo en los cuales a veces prioriza unos tipos de contenido sobre otros, pues en uno de esos cambios de algoritmos, estos medios de repente que tenían un alcance, pongamos, de 1 millón de personas, de repente pasaron a tener un alcance de 100.000 por ese cambio. Y al final, al poner, digamos, todos los huevos en la cesta, en este caso de Facebook, terminaron cerrando porque sus ingresos bajaron, no tenían el mismo recorrido y acabaron perdiendo. Y ahora esto es importante señalarlo de cómo tenemos que, en el periodismo tenemos que constantemente estar reinventándonos y estar constantemente buscando formas de comunicar, de llegar a las distintas audiencias y no depender solo de una vía comunicativa, sino de ampliarlo lo máximo posible. Pues, por ejemplo, en la tele ahora mismo mucha gente no consume televisión solo encendiendo la tele, sino que hay cada vez más gente que consume la televisión entrando por internet y viéndolo el programa en otro momento en el que tiene tiempo, como quien está viendo Netflix. Hay gente que también entra, ve como algunos programas a través de los cortes breves de 1 minuto, 2 o 3 que se comparten en las redes sociales. Hay muchas formas de llegar a ese contenido, ¿no? Yo creo que es importante que seamos capaces de llegar a la audiencia a través de esos distintos modos. Desde mi experiencia personal dentro de un medio digital, como ha sido el diario.es y ahora también colaborando con la revista Vogue y espero que con nuevas futuras colaboraciones, creo que directamente ya estamos como en esa nueva etapa, ¿no? de comunicativa, que probablemente yo por lo menos siento que los periódicos en papel al final, pues bueno, acabarán igual teniendo su espacio, pero cada vez va a ser más reducido. Creo que a medida en el que las pantallas, los distintos dispositivos los distintos dispositivos ocupan cada vez más espacios de nuestra vida, todo se va a ir dirigiendo hacia allí. Y eso es un reto para los medios digitales, de ver cómo sobrevivir en ese entorno, cómo sobrevivir ante no solo Twitter o Facebook, sino también con el empuje que tiene TikTok, cómo sobrevivir ante el universo de YouTube o de Twitch, ante el empuje de todas esas plataformas que compiten por nuestra atención y que nuestra atención ya no se dedica solo, en este caso, a las noticias, sino que también se dedica a mucho entretenimiento, a mucho otro tipo de contenido, ante lo cual tenemos que conseguir que la información se siga entendiendo como un bien esencial, como algo que nos hace como una mejor sociedad, como es algo que nos hace mejores personas, tener esa capacidad de estar conectados, de conocer lo que está sucediendo en el mundo. El periodismo es súper importante, es un pilar de una democracia, es un pilar de una sociedad y seguramente no podemos permitir, ¿no? que esta época de cambios, de esa nueva era de redes sociales, digital e internet, no podemos permitir que el periodismo pierda paso, sino que habrá que saber adaptarse, buscar las nuevas herramientas, nuevas formas de comunicar para llegar. Así que lo dejo aquí y yo creo que seguimos y yo creo que lo más interesante estará en las preguntas que luego nos podamos ir haciendo. Gracias. Gracias, Moja. Moja ha sido reconocido
a nivel de España como el joven más influyente, igualmente de Europa. Gracias, Moja, por compartir este escenario. Esperamos que en el mes de agosto no venga a trabajar, viene a disfrutar. Te veamos por aquí con tu libro. Vamos a tener ahora, para darle también continuidad a esa pregunta interesante de Aslin, lo que nos va a expresar doña Edith Feble, la sociedad de la información y la digitalización de la cultura y de esa verdad. Estamos viviendo muchas noticias falsas, porque son miles de millones los que están comunicando hoy día desde cualquier momento, de cualquier lugar, y cuántas cosas se ponen al día, especialmente en la juventud que sin tener el nivel de racionalizar una información, la asume y la sigue multiplicando. Así que vamos a tener con usted ahora la importante ponencia con Edith Feble, quien nos va a compartir qué está pasando en la sociedad de la información y cómo estamos procesando la digitalización de esa cultura de la información. Gracias, Janine. Para mí, como les decía, es un honor, me siento honrada de poder participar en este espacio. Yo creo que una señal del cambio que tenemos en este momento es precisamente tener la posibilidad de estar aquí interactuando todos juntos desde nuestros hogares, en nuestras oficinas, desde España o desde cualquier país de América Latina. O sea, si uno se pone a pensar y hace un análisis de lo que vivíamos hace algunos años, no tiene nada que ver con la sociedad tal como se desarrolla y como interactúa en el día de hoy. Dice que los tiempos tienen su propio signo, de eso habla incluso el Evangelio, que dice los signos de los tiempos. Este sería un tiempo signado por las tecnologías, el desarrollo de las tecnologías y la apertura a nuevas formas de comunicación. Yo recuerdo, por ejemplo, si nosotros, cada uno de ustedes piensen dónde estaba hace 20 años, qué hacía hace 20 años. Yo, por ejemplo, recuerdo que en ese momento estaba en boga el Viper, que se utilizaba para ponerle un mensaje a otra persona y que te llamara. Hoy sería algo impensable, eso fue ayer. Nos comunicábamos de esa manera, sin embargo, en estos últimos 20 años nosotros tenemos un salto agigantado que no podíamos ni siquiera pensar en ese momento. Pensemos, por ejemplo, que YouTube como plataforma fue creada apenas en el año 2005. O sea, del 2005 a esta parte, nosotros nos parece que lo hemos tenido toda la vida. ¿Cómo vivíamos antes? Sin las plataformas musicales, por ejemplo, para buscar nuestra música. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos todavía colecciones de discos? Primero, bueno, lo teníamos en pasta y eso fue poco a poco sustituido. ¿Cuántos encontramos que ya la manera en que guardábamos y atesorábamos los recuerdos y la música pasó y este es otro tiempo? ¿Cómo guardábamos las fotografías? ¿Cómo teníamos recopilados nuestros recuerdos? ¿Quién se recuerda cómo lo hacía hace 20 años? ¿O cómo lo hizo su madre? Twitter, por ejemplo, que es un poquito un año después, el año 2006. ¿Quién de los que estamos aquí, sobre todo si está vinculado al área periodística, se imagina sin tener esa puerta, esa ventana de comunicación? Nos parece que la tenemos hace muchísimo tiempo, pero eso fue ayer, eso fue apenas ayer. El WhatsApp, nos estamos comunicando por WhatsApp siempre, estamos hablando con nuestros amigos, estamos enviando los videos, forma parte de nuestra vida. De hecho, hay enfermedades vinculadas a la dependencia que tienen algunas personas a estas tecnologías, pero apenas en el año 2009 fue que surgió. O sea, quizás ni siquiera nos estamos dando cuenta de cómo, de cuán rápido va surgiendo todo este fenómeno. El Instagram, donde se cultiva la individualización, donde mucha gente se muestra su vida, muestra su familia. El Instagram que está acompañando a los niños pequeños cuyos padres lo están exponiendo públicamente desde que nacen, donde hay que tomar decisiones sobre el tipo de vida que queremos llevar con nuestros hijos, sobre los límites de nuestra posibilidad de exponer las situaciones y la vida de los demás, incluyendo aquellos de los que somos tutores o somos padres. El Instagram apenas fue en el año 2010 que surge. Entonces, cuando pensamos todo eso, y yo le invito a ustedes a que lo piensen y vemos lo que es nuestra vida de hoy, poco recordamos de cómo vivíamos antes. Pudiésemos estarle preguntando a un adolescente o estarle preguntando a un niño, estarle preguntando a un joven
o estarle preguntando a un periodista joven que llega a una redacción, ¿cómo era? ¿Cómo podrías vivir sin eso? Se lo quitas y es como si no supiesen caminar, porque sencillamente los más adultos tuvieron que adaptarse y los jóvenes ya vienen con ella. Los que están aquí podrían hacer ese ejercicio de imaginar su vida antes y después. Así que la comunicación definitivamente cambió. El flujo de la información también ha cambiado. Esto supone cambios que son radicales, que son puntuales en nuestra forma de actuar, en nuestros modos de comunicarnos, en la interacción social. Cuando yo comencé a trabajar, por ejemplo, en el periódico El Caribe, yo recuerdo que para buscar las referencias de un acontecimiento, por sencillo o complejo, por distante o cercano que fuera, tenía que ir a una plataforma que todavía sigue existiendo, pero que tiene menos vida, que se llama OGM. Era una base de datos donde mucha gente iba y pagaba por tener las referencias de lo que dijo un funcionario, de lo que dijo un político. Hoy son reservas históricas. Si yo quisiera ver el periódico que salió en el año de la Guerra Civil Dominicana, pues yo me voy a OGM. Y eso probablemente pronto desaparezca. Cuando todo se digitalice, algunas aparecerán. Entonces, esa reserva que teníamos de periódicos, de revistas, de espacios para buscar, de acudir y de apelar a la memoria, se va haciendo inmediata y constante en la sociedad de hoy con los recursos que tenemos. Un video, una expresión de un periodista al otro día ya no existía. Teníamos que ir a una empresa. Yo recuerdo aproximadamente el año 2002, 2003, íbamos y comprábamos a una empresa de monitoreo. En República Dominicana era Revisa. En los distintos países llevará otro nombre, pero existían. Hoy han tenido que variar la forma en la que trabajan. Hoy todo queda en la red. Hacemos un programa y queda en la red. Salimos a hablar y queda en la red. Queda ahí, está al acceso de todos. Supone nuevos comportamientos, nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas riquezas, por supuesto, pero también nuevos riesgos. Y es importante estar consciente de eso. Hogares, empresas, personas, interactuando de las maneras más diversas y diferentes, creando contenidos, todos creadores de contenidos distintos, elevando su voz para bien, pero también para mal. Para bien, pero también para mal. La cultura digital en la sociedad ha permitido establecer nuevos escenarios. Nosotros tenemos multiplicidad de nuevas maneras diferentes, tenemos inmensas posibilidades que probablemente hoy, tomando en cuenta que esto hace apenas unos años, el chico que nació es un adolescente apenas, el chico que nació cuando se estaba creando cualquiera de estas plataformas principales que estamos utilizando. Entonces, lo que nos espera todavía no tenemos probablemente ni idea. Libros, bibliotecas, centros culturales, museos, exposiciones a las que podemos entrar. Yo entré a la universidad de mi hijo por una guía. Tienen cuando uno entra, mi hijo estudia en el País Vasco en la Universidad de Deusto en Bilbao y yo no he ido a la universidad, pero siento que fui porque ellos tienen un recorrido virtual. Y entré, hice el recorrido y me llevó por los salones, entonces puedo tener una idea clara del escenario en el que mi hijo está estudiando. La vida de los famosos, las historias de los periodistas, las historias de la humanidad. Estamos escribiendo la historia en vivo y en directo. Se escribe y se queda, se dice y se queda. Se está construyendo la memoria todos los días, todo digitalizado, todo queda. Los recursos tecnológicos y electrónicos se han renovado en una carrera que es indescifrable, que ha permitido una versión digital que puede llevarnos a distintos entornos virtuales, a distintas experiencias. Nosotros solo tenemos que ver la sensibilidad que tienen los niños frente a las tecnologías, frente a nosotros. Y dependiendo de las edades que tenemos, vamos a encontrar más o menos resistencia, más o menos capacidades que parecen venir con ellos. Hay un anuncio que grababa un banco en Argentina de una niña enseñándole a su abuela a utilizar WhatsApp. Decía, mi abuela no comprende, mi abuela no entiende. Entonces, para la gente joven, para los chicos, para los nuevos profesionales, es como si viviese con ellos, es como si naciera con ellos. ¿Por qué? Porque es desde el momento en el que están empezando, se involucran en un lenguaje que nosotros los más adultos no conocimos. Las nuevas tecnologías se han integrado entonces de esta manera a la cultura.
un museo, unos libros, un centro de arte, una conferencia, un taller, un encuentro, unas acciones que podrían verse motivadas y teniendo como escenario solo el espacio virtual. Por ejemplo, en este momento, y ya lo referían, estamos en pandemia y esto ha obligado incluso a que tengamos mayores niveles de creatividad. Nos impone ser más creativos y creo que recibe con esto un impulso a un sistema de comunicación y de interacción social distinto, diferente. Es la verdadera era digital. Lo impulsó. Tuvimos que salir de los canales de televisión y transmitir desde nuestras casas. CNN, por ejemplo, las mayores cadenas de televisión de los Estados Unidos, nosotros mirando a los periodistas desde sus casas. Así que la sociedad tiene ahora formas más rápidas de conocer lo que ocurre. Hay que tomar en cuenta que este contexto, por supuesto, es desafiante para los medios de comunicación, para las organizaciones, para la cultura, para las entidades que trabajan a nivel cultural, para las entidades públicas y privadas, porque tener datos a gran escala y a una velocidad como la que tenemos en esos días no necesariamente garantizan que nuestras sociedades estén más y mejor informadas. Yo siempre le pongo un ejemplo a los chicos que trabajan en el equipo del programa que hago. Le preguntaba un día a uno de ellos si conocía dónde estaba su AFP, cuál era su AFP, cuánto dinero tenía ahorrado en la AFP, cuándo iba a cobrar, si conocía que en su seguro, en su plan básico, podía tener a su padre asegurado. La mayor parte de las preguntas eran negativas. Una buena parte de la población dominicana, por ejemplo, no conoce cuáles son las implicaciones de la seguridad social, pero sí tiene claro toda la historia de los amores de Jennifer López y Alex Rodríguez. Sí conoce cada dato de esa relación. Sí sabe qué parte del cuerpo tiene asegurado Thalía. Entonces, esta es una era donde lo superfluo, las cosas que no importan, las cosas que no deciden, las cosas que no mejoran nuestras vidas, puede que ocupen mucho nuestra atención y nos distraigan de lo más relevante y de lo más importante, de aquello que tiene que ver con nuestra vida y que tiene que ver también con nuestra realidad en comunidad. Jóvenes apartados en la casa, mirando sus teléfonos celulares mientras sus padres están intentando hacerse oír. Entonces, esto es un tiempo por demás desafiante. De ahí que es necesario un rol de las organizaciones con credibilidad, de los medios de comunicación, de los periodistas, de los intelectuales en este tiempo. La consulta puede ser hoy rápida, pero no necesariamente precisa. La imprecisión, el engaño, la estafa, el bulo, las informaciones falsas, el odio, el estímulo para agredirnos, para agredir, adquieren en esta era un espacio mucho más amplio, mucho más rápido y podrían incluso estarnos impulsando a un tipo de conversación que nosotros no hemos pensado. ¿Quién pone el tema aquí? Nos dejamos llevar y nos dejamos arrastrar por este tipo de conversaciones muchas veces, de modo que tenemos que estar muy claros y muy pendientes de la manera en la que nosotros mismos, nuestras entidades y los espacios a los que pertenecemos, nos estamos involucrando. Este es un tiempo donde te dan a conocer con rapidez cualquier tipo de detalle que necesites, pero también es un tiempo en el que se puede arrojar a la basura todo lo que ha costado años construirse, todo lo que ha construido una empresa por años para las personas, para los profesionales, para las diversas áreas, no importa cuál. Este es un tiempo de riesgo en ese sentido y tenemos que estar preparados. De ahí la importancia de actividades como esta, que tengamos ese conocimiento. Para mí, el factor determinante será la credibilidad. Y la credibilidad se construye todos los días. Y cuidar y potenciar esa credibilidad tiene muchos desafíos, como diría Javier Darío Restrepo, el colombiano, el profesor, que lo resumía básicamente para los periodistas en 10 postulados básicos del trabajo que hacemos cotidianamente, para que la gente sepa que somos creíbles y que se nos puede creer. Pero tenemos que tomar en cuenta que en esta sociedad de hoy eso se puede sepultar en un minuto, en un momento.
tenemos que tener una reserva clara y tenemos que tener unos valores definidos, incluso con alianzas, alianzas entre organizaciones, alianzas con los sectores, la búsqueda de aquellas ideas, de aquellos trabajos, de aquellos proyectos que están trabajando para que las sociedades nuestras avancen. Estamos mirando ahora, por ejemplo, lo que ocurre con la vacunación en República Dominicana. Los que siembran el miedo, el pánico y el disparate, y los medios de comunicación haciéndole juego al disparatoso. Yo me pregunto, ¿dónde está ese casi 1 millón de personas que se han vacunado hasta este momento? No hemos visto sus historias. Lo que sí se está proyectando son las historias creadas o falsas por las redes sociales, llegándole sobre todo a las personas que tienen menor instrucción. Así que esas personas quedan presas, y quedan presas del disparate y quedan presas de la estupidez. Conversar con mujeres domésticas, por ejemplo, con obreros que te dicen, no, yo recibí por WhatsApp algo que dice que me están inoculando un chip, que me están poniendo un imán. Y ustedes saben que eso es un disparate, pero eso está haciendo efecto en un segmento importante de nuestra población. De modo que los gobiernos, las empresas, las personas y los líderes que tienen voces responsables, los intelectuales de nuestros países, tienen un gran desafío. Y no pueden entrar al debate del disparate porque está debatiendo o peleando con gente que no tiene nada que perder. Y en ese debate usted no tiene nada que ganar. Podríamos pensar que los recursos digitales nos ayudarían a ser mejores personas y ciudadanos, y no necesariamente. Así que debemos seguir siendo conscientes de que sigue siendo válido el rigor, de que sigue siendo válido la entrega, el compromiso, el respeto, la diversidad, la libertad. Los valores siguen siendo los mismos, los valores no perecen. Y me parece que ese es el gran desafío de este tiempo, y que es, en definitiva, el sello que aquellos que creemos en esos valores, aquellos que creemos en un mundo distinto, que aquellos que creemos en la libertad, en la diversidad, en el respeto, tenemos que trabajar conscientes de eso y conscientes de los riesgos que supone este nuevo estado de cosas. Hoy podemos visitar cualquier espacio sin necesidad de desplazarnos, aprender, tener oportunidades de conocer museos, de recuperar escenarios para la educación, de recurrir a archivos históricos que nunca jamás pensamos que íbamos a tener acceso, recursos para los periodistas, para los opinadores, para los intelectuales, para los escritores. Ahora, tenemos que conocer esas ventanas y trabajar para que los demás le conozcan. Mejor acceso a colecciones, a eventos culturales, a espacios educativos, sobre todo en este contexto de pandemia. Conocer cómo piensan los intelectuales de otros países, abrir nuestras ventanas. Nosotros en República Dominicana vivimos en una isla. Esta mañana estamos compartiendo aquí y podemos tener gente que viene de otras naciones, de otros espacios, sin necesidad de montarse en un avión. Eso tiene una riqueza para nuestra cultura, para nuestra amplitud, para nuestra mirada del mundo. Conocer otros idiomas, interactuar con otros usuarios, conocer nuevos espacios, preservar la memoria de nuestros pueblos, conocer la memoria de otros pueblos, realizar todos tipos de actividades que facilitan nuestra vida real, desde aprender la cultura, la cocina, la manera de hacer en diferentes países, hasta resolver los problemas más complejos. Para eso se necesita ese sello de credibilidad, para que no nos quedemos ahogados en el desconcierto de no saber quién nos habla. De modo que espacios como este le ponen rostro a quienes estamos trabajando. Son espacios como este con pequeñas redes, probablemente dentro de un mundo con tantas interacciones. El desarrollo de las tecnologías está siempre motivado, además, y hay que tomarlo en cuenta, por un deseo de control también. El control que viene de quienes auspician y generan todos tipos de acceso, tienen las posibilidades hoy mismo de poner cargas impositivas. Yo le voy a hablar, por ejemplo, de la experiencia de aquellos creadores que ya en las plataformas de YouTube este año, hoy mismo creo, está entrando en operación, que si usted no está registrado como una persona
que está pagando sus impuestos en los Estados Unidos tendrá un descuento de aproximadamente 26% de los recursos que genere a partir de hoy. Los creadores del mundo entero que estaban teniendo, jóvenes sobre todo, que estaban teniendo recursos, los periodistas, los que han encontrado aquí un espacio para tener una ventana a la libertad, porque también es cierto que cuando encontramos que en los medios de comunicación tradicionales usted no tiene necesariamente acceso, y lo que hemos vivido, la experiencia. Yo, por ejemplo, viví la experiencia de estar excluida por un tiempo de los medios tradicionales, y las plataformas digitales fueron una ventana. Hoy esto se le está imponiendo un impuesto, y ese impuesto va a afectar básicamente a aquellos que están fuera de los Estados Unidos, a los que están en otros países. Así que hay que tomar esto muy en cuenta, además, porque los países, las organizaciones globales, tienen el desafío de hacer que las relaciones entre nuestras sociedades en el mundo entero sean más igualitarias, sean más accesibles, sea posible que no se le ponga un impuesto a la libertad de hablar, un impuesto a lo que otros hacen. Un creador de contenido en los Estados Unidos hoy tendrá 26% más de ganancia porque está ahí y paga impuestos en este país, por ejemplo. Y ese es un tema. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, nos estamos refiriendo a algo más complejo que realizar acciones. Si antes teníamos unas tecnologías que nos permitían hacer cosas, hoy es mucho más complejo. Son herramientas, son métodos que ciertamente nos están permitiendo una gran variedad de acciones humanas, pero tienen un trasfondo mucho, mucho más complejo. Yo creo que es un tema que todavía hoy los cientistas sociales están analizando. Hay quienes valoran que estas nuevas implicaciones están provocando incluso una manera distinta de pensar en lo social y en lo cultural, que está provocando un modo distinto de hacer en nuestros jóvenes, en los jóvenes que nacen en este tiempo. Y me parece que esa es todavía una reflexión pendiente para los intelectuales de ayer y para los intelectuales de hoy. Hoy en día se habla de conceptos como sociedad de la información, la red, la cultura digital, que son los términos básicamente que se están refiriendo a esta nueva configuración y a esta nueva forma de relacionarnos con las tecnologías y entre nosotros. La pandemia, sin duda alguna, está acelerando estos procesos, está acelerando incluso la incorporación de las tecnologías a nuestra vida cotidiana, a la educación, a los eventos culturales, a los medios de comunicación. Hemos tenido que aprender a hacer nuestros programas desde la casa, hemos tenido que aprender y que renunciar a los actos presenciales. Y esto marcará un poco más esa tendencia. Los servicios, estamos pagando nuestros servicios en redes. Estamos accediendo todos los días a nuevas herramientas diversas, herramientas rápidas y eficaces. Ahora, la pregunta siempre será si estamos y si podemos vivir, si estamos viviendo, si estamos conociendo gente a través de las redes sociales y estamos ignorando cómo viven nuestros vecinos. Y los medios de comunicación, los periodistas y los intelectuales tienen que esforzarse un poco más por impulsar esos espacios de solidaridad que siempre existieron entre nosotros. A mí me parece que eso es lo principal, porque si bien es cierto que tenemos una gran riqueza y una gran posibilidad de acceso, mucha de nuestra gente vive en una profunda soledad. Este es un tiempo donde mucha gente vive sola, y vive sola, metida en un mundo de red, pero al final de la noche, al final del día, es gente que está sola. Entonces también los medios de comunicación y los que tienen la posibilidad de generar criterio y de generar pensamiento tienen que alertar sobre esto. Esto es totalmente divorciado, por ejemplo, de la naturaleza de la institución que nos está convocando este encuentro de hoy, que es una cooperativa, que es cercana, que está presente, que tiene gente reales, gente verdaderas que están ahí trabajando. Entonces, en escenario de esta naturaleza, como lo que tenemos en una cooperativa, yo me pregunto, los socios de la cooperativa Vega Real, por ejemplo,
sí, tienen acceso a espacios como este, tienen acceso a tener servicios financieros más rápidos y más eficaces, pero también tienen el desafío de seguir construyendo juntos y de que cuando pase la pandemia nos podamos abrazar y tener esa cercanía. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto estoy planteando porque las tecnologías podrían resultar ser intimidantes y la nueva sociedad actual, tal como se va configurando, podría ser tan desafiante como para esa abuela que salía en el anuncio de ese reconocido banco argentino. Sin embargo, hemos ido poco a poco aprendiendo y esta es una etapa donde nadie lo sabe todo, pero sí una etapa que requiere que el rigor y que las capacidades que tenemos como pueblo, como organizaciones, como trabajadores, como profesionales, se ponga de manifiesto en medio de tanto ruido. Gracias, gracias Edith Feble. Bueno, ya le tocará a la doctora Esmeralda Montero hacer este gran resumen y ya Edith nos habla de esa credibilidad y cómo en un minuto se cae y cómo están tumbando noticias verdaderas por noticias falsas. Así que vamos a pasar a un decano de la comunicación, del periodismo escrito nacional, al señor José Rafael Sosa, quien va a interactuar una pregunta con doña Edith Feble. Igualmente luego pasaremos a Esmeralda, que va a resumir las preguntas que tenemos en el chat para los dos expositores que han antecedido. Así que paso a José Rafael Sosa, que va a preguntarle a Edith Feble. Lo primero es felicitar la iniciativa de este encuentro, que nos lleva a reflexionar en una práctica comunicacional que tiene muchos puntos de vista a ser explicados, analizados, cuestionados y reconocidos. Porque no todo es malo en la comunicación, como así es imposible decir que todo sea bueno. Evitando el riesgo de presentar una ponencia no convocada, una quinta ponencia, porque no es la intención de hacer una exposición amplia. Sí quisiera señalar que en materia de comunicación hay elementos que deben ser tomados en cuenta, que influyen notablemente en la calidad de los contenidos. Y quisiera preguntarle a Edith cómo ella valora el papel del mercadeo, de la comunicación corporativa, que es decisivo porque induce y produce contenidos que llegan a las personas y que no provienen exactamente de comunicadores, que hay una especie de convivencia del medio con esta comunicación corporativa, y eso da como resultado el hecho de que, para reforzar el punto de vista de Edith, la nota más resaltante del Diario Libre del día de ayer fue la información de que una de nuestras actrices más valiosas y más talentosas tenía la duda de cuál bañador ponerse ahora para tomar el sol. Eso viene de una agencia de comunicación corporativa que se traduce en contenidos que llegan a las personas y que tienen el caudal enorme de visitación en desmedro de quienes hacemos una comunicación con intención, que no tenemos ese nivel de recursos y ese nivel de impacto. ¿Cómo resolver el problema y cómo objetivizar el tema de la presencia del mercadeo en la contaminación, desviación y difusión de contenidos positivos o negativos? Muchas gracias. Bueno, gracias, José Rafael. Yo recuerdo que estaba en el periódico El Caribe, estamos hablando del año 2003 aproximadamente, y hubo un funcionario público que tuvo una situación de violencia. Y todos los periódicos, yo hacía cobertura judicial, todos los periódicos tenían, los periódicos dominicanos más influyentes, eran 5 periódicos, y obviamente yo que estaba en cobertura judicial conocía de que nosotros estábamos trabajando, nos había llegado la información a todos los periodistas que estábamos en la fuente judicial. Esa noche, gente vinculada a ese funcionario en ese momento, visitaron las salas de redacción de esos medios y esa noticia jamás salió. Esa noticia jamás salió. Salió posteriormente un periodista que mencionó algo, pero esa noticia no salió.
Eso ya no puede ocurrir más. Eso ya no puede ocurrir hoy. Quiere decir entonces que aunque existan y estemos hablando aquí de algunos riesgos, uno de los grandes beneficios de este tiempo es que ya no, esa idea de que se puede controlar el discurso público ya no es viable. Y sobre todo de empresas e instituciones que piensan que pueden hacerlo con los mismos recursos y con las mismas formas y maneras que tradicionalmente se hacían. Eso cambió. Para un periodista en el día de hoy es tiene mucho más posibilidades de decir lo que piensa y cree, de informar, de ofrecer contenidos, aún de plataformas muy pequeñas, desde sus experiencias individuales o colectivas, que las que tenía hace algunos años. A mí me parece que este no es un tiempo de mayor control de la palabra, del conocimiento. Sí, podrán decidir cuáles son las políticas que los mueven, podrán distraer con cosas que a la gente no le afecta su vida. Pero es verdad que muchos de estos grandes plataformas, grandes periódicos, incluso grandes ideas, donde se ha puesto recursos, han fallado en la búsqueda del control de la decisión pública. Si fuera de esa manera, nosotros supiésemos que varios presidentes de América Latina no fuesen hoy presidentes. La gente hubiese votado del modo en que los grupos que tienen mayor control o que parecen tener mayor control le hubiese estado señalando. Hoy es posible que voces de un grupo de chicas en Chile pudiese incidir del modo en que lo hizo el violador eres tú en el mundo entero. Entonces esa es una riqueza práctica y real desde mi punto de vista. Vamos a pasar a nuestra compañera que nos conduce también este programa, Esmeralda, para que nos haga resumen de las preguntas de los amigos que están compartiendo con nosotros en el chat. Así es, tenemos varias preguntas y no es para menos porque estas ponencias han sido muy interesantes. Hay algunas que de hecho están dentro de las mismas inquietudes, así que vamos a resumirlas. Joel Quesada, por ejemplo, pregunta, ¿cree que es factible la regulación y posible sanción de las informaciones que se emiten por todas las redes sociales? Asimismo, Luis Santana, en ese mismo tenor, pregunta, ¿seremos nosotros los que debemos constituirnos en autorreguladores de lo que consumimos en las redes sociales? ¿Qué pasará con los que no tienen la capacidad de autorregularse, sobre todo los menores? Entiendo que, perdón, tanto Edith como Moja, que han sido los expositores, pues... Moja, por favor. Según entiendo. Edith, que ya has cogido el camino. Bueno, con respecto a la regulación, yo recuerdo que aquí en el país tuvimos una acusación por un proceso que alguien dijo que se sentía difamado. Y recuerdo cuál fue la tesis de la jueza, que fue la magistrada Esther Angelán Casanovas, que decía que a veces entra en conflicto el derecho al honor con el derecho a la libertad de expresión, y que la mayor parte de las tendencias en América Latina, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la misma Corte, era que el derecho a la libertad de expresión prevalecía y que siempre podríamos recurrir ante un tribunal a buscar la reparación para tener ese derecho al honor. Es decir, que no podían ser censores los directores de los medios, que no podían ser censores las empresas digitales. Pero, aunque es cierto, y yo considero que muchas veces puede ser controversial el tema de las leyes de regulación, porque pueden ocultar otros motivos, o quién define qué. Hay algunas agresiones, algunos tipos de delitos que están claros y para los cuales ya algunas de estas redes sociales incluso están tomando medidas. Vimos el caso del presidente saliente de los Estados Unidos, o sea, el tema de la promoción de la violencia, el odio, el racismo. Las plataformas en sí mismas tienen y están compelidas a crear mecanismos que al menos controlen o sugieran que esto tiene consecuencias. Lo que no podemos tener son espacios digitales, redes, donde no se generen consecuencias por nuestros actos
o donde la gente piensa que no es ubicable. Tenemos el tema como la pornografía, la explotación sexual de niñas, niños o adolescentes, la trata de personas, el tráfico de armas. O sea, no estamos hablando de situaciones pequeñas. El mundo delictivo, el crimen organizado, también se hace presente buscando maneras de incidir. De modo que yo creo sí que este tipo de contenidos, este tipo de intereses debe tener consecuencias. Dudo más bien de los mecanismos de regulación de las ideas políticas, las ideas del debate, porque tiene, digamos, un nivel de riesgo para nuestras libertades que preferiblemente compartiría la visión de la magistrada de que una vez, si yo vulnero el derecho de alguien, yo tenga que ir a un tribunal y pagar las consecuencias por la violación de ese derecho. En mi caso, fíjate, yo hace varios años tuve precisamente recibido por internet bastantes insultos, he recibido amenazas racistas en este caso, y eso pues evidentemente es una amenaza para el ejercicio de la información. Yo me he dado cuenta con ese proceso que había momentos en los que yo me autocensuraba, en cierto modo, ¿no? De sentir de que si compartía alguna opinión, pues iba a recibir un odio que en algún momento no quería recibir, porque luego cada uno a nivel personal, pues a veces estás en un mejor momento o no, y hay momentos en los que no puedes sostener eso. Yo creo que sí que es importante que como sociedad nos pongamos el derecho a la información y los periodistas que estamos trabajando para dar esa información, que haya como esa protección especial. Creo que una de las cosas que ha ocurrido, que creo que se han mezclado, es eso de que cada vez hay más opinadores, ¿no? En los medios de comunicación, en las televisiones sobre todo, que no van a informar, ¿no? Sino que bueno, van a polemizar, a crear un espectáculo, y creo que eso ha hecho que la imagen del periodismo en algunos momentos pues haya caído, ¿no? Y que la gente se sienta como muy con barra libre para poder coger y debatir en esos términos, ¿no? Que no tienen tanto que ver con un debate, sino que tienen más que ver pues, con una discusión de bar o de calle, o que igual harías en casa con un familiar cercano. Y eso está siendo un problema. Yo creo que además hay una cosa extra de la que es importante hablar, y es qué papel tienen las redes sociales en todo esto, ¿no? Cómo están comenzando a tener un papel como de jueces, ¿no? Para decidir qué se puede publicar, qué no se puede publicar. Allí tengo mis dudas, ¿no? Como que hay veces, como decía antes Edith, con el caso de Donald Trump, que es como, bueno, cuando alguien con ese altavoz está haciendo informaciones diciendo que, oye, que la gente contra el coronavirus se tiene que tomar lejía, pues ahí puedo entender, ¿no? Que eso no es información, sino que es una mentira que atenta contra la salud. Lo que me genera dudas es si es una empresa, ¿no? De este tipo la que tiene como que tener esa capacidad de en un momento, pues como silenciar a un presidente, ¿no? Si tiene que ser algo más de la que tenga que salir de la sociedad civil, la que de algún modo ponga límites a esto. Esto es lo que a mí me genera esto, pero estamos en una etapa como muy interesante en este sentido de cómo la libertad de informar va por un lado, la libertad de expresión va por otro, cómo los distintos poderes tratan de coartar todo esto, y se genera allí como un ambiente en el que es difícil transitar, ¿no? Pero en lo que sí que tengo claro que necesitamos los periodistas como más protección, no para separarnos de las críticas que pueda haber por nuestro trabajo, lo cual es legítimo, sino para que se pueda garantizar ese trabajo de informar, ¿no? Yo creo que son cosas distintas, que a veces hay gente que las confunde incluso aposta, ¿no? Diciendo, oye, me están criticando por informar, y es como, no, te están criticando porque estás diciendo unas mentiras, ¿no? Que están afectando a la salud pública, que no es lo mismo eso que esas críticas a informar, ¿no? Que es distinto. Así que, bueno, es un debate muy interesante. Muchas gracias, Monja. Federico Wander también pregunta, con toda la apertura de la forma de recibir las informaciones vía las redes sociales, ¿qué futuro ven para el periodismo y los periodistas actualmente?
Bueno, voy a seguir ya que estaba con el micrófono abierto. Para mí, a pesar de todo, es curioso, pero a pesar de todo, para mí el futuro es esperanzador. Para mí todo lo que sea apertura es bueno, y creo que una cosa que nos ha traído las redes sociales y Internet es que hay como cada vez más apertura, tanto en los medios de comunicación. Creo que ahora cada vez más cuentan con voces de distintos tipos, más allá, ¿no? con los círculos de poder. Creo que ahora, pues, como es el caso de Manuel, ¿no? Que puedes montar un medio o algo comunicativo con tus medios desde tu pueblo, desde tu ciudad, y puedes llegar a una audiencia para lo que antes igual hubieras necesitado pues unos recursos muy, muy importantes, hubieras necesitado los apoyos de unos padrinos de la comunicación que con medios humildes no tienes, ¿no? Y yo creo que todo lo que significa abrir y que se pueda construir esa información con unas mayores voces, ¿no? Sin necesidad sin que los recursos sean como lo importante, sino que lo que se valore sea la calidad de los contenidos, ¿no? Al final, en este caso, pues lo que la gente valora es la calidad de los contenidos, y que les da un contenido que les gusta, que sienten que les informa y que lo hacen de una manera especial, y no tanto que tenga detrás unos recursos como muy grandes. Y yo creo que todo eso, ¿no? Esa apertura nos da un mayor... Para mí me da optimismo el pensar eso, que vamos a tener más voces, más perspectivas, más formas de contar la realidad, siempre y cuando se respeten como esas bases del periodismo, ¿no? Que tienen que ver con el rigor, la profesionalidad, la veracidad, esas cuestiones básicas que tienen que atravesar cualquier medio. Pero el cómo se comunique, a mí, vamos, creo que cada vez se está abriendo más, y eso siempre va a ser positivo porque vamos a llegar a más gente. Gracias, Moja. Edith. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo le voy a poner un caso aquí en República Dominicana. Yo siempre le digo a Altagracia Salazar que hace unos 3, 4 años ella pagaba a un grupo económico para poder sacar su programa. Hoy hace su programa desde su casa y le pagan a ella. Es decir, ha cambiado tanto. Tenía que buscar publicidad, moverse, generar para poder estar diciendo lo que pensaba. Esa es una realidad de que para ella cambió. Que para mí es uno de los casos de periodismo digital más exitoso en República Dominicana, que una persona que por su edad y la generación a la que pertenece, digamos que no fue precisamente nativa digital, ha podido hacer ese cambio y ha podido tener esa oportunidad. Y ya no importa, poco importa si medios de comunicación formales, con grupos económicos detrás, con tecnología y demás, están tras su talento. Ella misma lo ha expresado. Yo sé de propuestas, pero ¿por cuánto iría ya alquilarse a un medio de comunicación? Entonces, constituye una oportunidad, desde mi punto de vista, es indudable para quienes trabajamos muchas veces para las voces distintas, para las voces que piensan diferente y no necesariamente están respondiendo a lo que decida el director de un medio o a lo que decida una cadena de televisión o radio. Independientemente de los riesgos, es mucho más esperanzador, y también hay una esperanza para los jóvenes periodistas que están aquí, estudiantes de comunicación, y es que existe una posibilidad mucho más amplia para tener su propia historia. ¿Cuánto daríamos, por ejemplo, algunos por recuperar esos primeros reportajes, esas primeras historias que contamos, que en ese momento no estaban valorando como lo importante que sería tenerlo en nuestras vidas? Los jóvenes de hoy lo van dejando ya en la memoria. Muchas gracias, Edith. Agradecemos tanto a los panelistas como a los participantes por estos grandes aportes, estas preguntas, ¿no? Que generan aún sinergias más interesantes para discutir. Vamos a volver luego con las rondas de preguntas. Vamos a pasar ahora con Yanio Concepción para que pueda dar continuidad a los paneles. Gracias, Esmeralda, gracias, Edith, gracias, Moja, por compartir esta importante experiencia, y a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, en Facebook Live y YouTube. Y como bien apuntan estas preguntas,
de lo que está en el chat. Vamos a pasar a Emanuel Peña. Bueno, Emanuel Peña, como bien lo ha mencionado Moja, ha creado una plataforma junto con su compañero Brief, un medio de comunicación muy interactivo, así que vamos a inmediatamente a compartir esta importante ponencia sobre la crisis y la reinvención de los medios de comunicación, como un ingeniero, como un comunicador, como se junta el comunicador de esta compañía también residiendo en Estados Unidos, que yo sé que está conectado. Nos están dando vía la plataforma digital una nueva dinámica de la comunicación y cómo se están reinventando. Gracias, Emanuel Peña, por acompañarnos en este importante panel. Muchas gracias, don Yanio. Para mí es un placer estar aquí al lado de figuras de tanto calibre, ¿verdad?, del mundo de la comunicación. A mí me toca hablar, como usted bien dijo, de la crisis y la reinvención de los medios. Lo primero que quiero señalar es que esto no es algo exclusivo de los medios ni de la información, ¿verdad? Esto es generado por el punto de inflexión quizás más trascendental de la revolución digital, que ya tiene varias décadas. Vemos cómo tiendas que fueron muy exitosas durante muchos años, tiendas de retailing, de ropa, han tenido que cerrar porque se ven reemplazados por las tiendas digitales. O vemos cómo las agencias de viaje, por ejemplo, han sufrido con la llegada de páginas web donde puedes reservar tus hoteles o comprar tus vuelos. Y obviamente los medios y los medios informativos, sobre todo, no escapan a esta revolución digital. Y la aparición de las redes sociales y la democratización de la información creo que es lo que ha sido más trascendental dentro de toda esta revolución digital. Nosotros, como usted bien dijo, yo soy ingeniero, junto a dos socios, uno es abogado y otro es administrador, fundamos un medio de comunicación que de manera muy interesante nace en medio de este punto de inflexión donde se ha tenido que reinventar la forma de comunicar. Y contando un poquito nuestra historia, o no tanto nuestra historia, sino qué ha funcionado para el briefing, que ya cumplió 4 años, yo creo que podemos tocar algunos puntos clave dentro de esta transformación. El primero de ellos, bueno, para los que no conocen el briefing ahora mismo es un correo, aunque ya estrenamos una aplicación hace unos días, que te resume todas las informaciones más importantes del día anterior de una manera breve, concisa, con un lenguaje llano y tratando de explicar lo que está pasando, siempre dando todas las versiones o las dos caras de la moneda. Y aquí está el primer punto clave que quiero tocar, y es el lenguaje. El lenguaje, claro, lo más, digamos, importante del lenguaje es llegarle al lector. Llegarle al lector, hablarle de la forma que el lector quiere que le hablen. Siempre cuidando, ¿verdad?, cuidando la lengua, valga la redundancia, cuidando la ortografía si es por escrito, pero hablándolo de una forma que el lector entienda lo que le están diciendo. Y eso es clave por lo siguiente, que va muy de la mano de por qué también es breve. Nosotros no estamos compitiendo hoy en día con otros medios a la hora de captar la atención del lector o del oyente. Estamos compitiendo con todo lo que ese lector pueda hacer con su tiempo. Estamos compitiendo por el tiempo del lector, del oyente. O sea, a la hora de yo comunicar una información, de dar una noticia, de escribir un artículo, no es cuestión de si me va a leer a mí y no va a leer otra cosa. Es cuestión de si me va a leer a mí o no se va a poner a ver YouTube, o no se va a poner a ver Instagram, o no se va a poner a ver Netflix o lo que sea. O sea, las personas han pasado a durar gran parte o dedicar gran parte de su tiempo frente a una pantalla. Entonces estamos compitiendo por el tiempo dentro de esa pantalla, con todo lo que se pueda producir. Y dentro del lenguaje también está
utilizar las nuevas herramientas que nos ha traído esta revolución digital. Quizás antes no teníamos la posibilidad de usar tantos gráficos o de presentar estadísticas o los famosos infográficos, que son, ¿verdad?, gráficas creadas acompañadas de una explicación. Entonces, todo lo que se refiere al lenguaje es uno de los puntos claves que forman parte de esta transformación. El segundo punto clave que quiero tocar es el modelo de negocio. Moja mencionó el diario.es, que es una de mis fuentes favoritas de España, por cierto, que tiene el modelo de suscripción. Y es una de las nuevas formas de monetizar o de recibir ingresos por una comunicación digital. El famoso medio tradicional por escrito ha ido desapareciendo y el modelo de suscripción es parecido, pero con la diferencia de que tú pagas por recibir un contenido digital que no está limitado a lo que tienes en la mano, sino que puedes accesar o acceder a toda la información que esté en una página web, que esté en una base de datos, en una red social o lo que sea. Entonces, para el lector es mucho más rentable esa suscripción que está pagando que pagar por un papel o por un medio que lo reciba en físico. Nosotros en el caso del briefing no hemos experimentado todavía con el modelo de suscripción. Sí mantenemos el modelo de publicidad, el modelo de publicidad tradicional, donde yo coloco una publicidad paga en ese medio para que el que lo está recibiendo pues vea esa publicidad. Sin embargo, la publicidad tampoco está funcionando de la misma manera que antes. Dicen los mercadólogos, muchos expertos en marketing digital, que tienes de 3 a 5 segundos para captar la atención del que está viendo una publicidad. Entonces esa publicidad tiene que ser muy llamativa, muy precisa y tiene que captar la atención del que le está mirando rápido para que funcione. Entonces también la manera, aunque seguimos haciendo publicidad, que es un modelo tradicional, ¿verdad?, la estamos haciendo de una manera distinta porque necesitamos conectar rápido con la persona que la está mirando. Y el tercer punto clave que quiero tocar, quizás es el más importante. Edith dijo algo que a mí me gustó mucho y con lo que me sentí muy identificado. Y dijo que los valores están más vivos o igual de vivos que siempre. Yo diría que están tan vivos como siempre, pero han cobrado una importancia especial en los últimos tiempos. Y ese tercer punto que quiero tocar es la integridad a la hora de comunicar y de darle información. Nosotros tenemos, con la democratización de la información, de los medios, que como bien dijo Moja, es positivo, es bueno, pero a la misma vez nos trae todos estos problemas que está de más, o estaríamos redundando, ¿verdad?, si hablamos de todos los fake news, de la distribución de noticias, no solo falsas, sino noticias que carecen de sustancia, ¿verdad? Cobra más importancia que nunca la calidad de la información, la veracidad de la información que estamos dando. Y en este sentido, yo creo que en el caso del briefing, para nosotros ha estado muy relacionado a jugar el juego a largo plazo. Si esto fuera un juego de pelota, estaríamos hablando de que el juego tiene 9 innings, el partido dura 9 innings, no queremos ganarlo en el primer inning. Es fácil hoy en día hacerse viral, hacerse popular con información digital. Información que quizás no está curada, que quizás no está contrastada con fuentes verídicas o que no tiene una labor de investigación profunda detrás, ¿verdad? Pero si juegas a largo plazo, si sabes que al final la gente se da cuenta de cuando una información tiene un trabajo de peso detrás, un trabajo íntegro, un trabajo
ético detrás, sí se logra esa fidelidad con ese lector. Entonces, nosotros no hemos querido ser los primeros o ser los que dan la información más entretenida o el que capta la atención primero del lector, sino el que te da esa información que tiene una calidad, que te aporta, que tiene un valor. Y en ese mismo sentido también, un punto clave dentro de ese punto de la calidad de la información y la integridad que quiero mencionar es el de la primicia. Antes tenías tiempo de preparar una información y, bueno, en el medio físico, que ya parece muy lejos, pero no hace tanto tiempo, ¿verdad? Tenías tiempo de preparar, de revisar, de imprimir y luego llegarle al lector o al oyente. Hoy en día, como está todo tan accesible, tan rápido y tan fácil, pecamos o los medios pecan a veces de querer tener la primicia. Y por querer tener la primicia ocurren dos cosas que le hacen daño a la comunicación de calidad. Lo primero es que puedas dar una información falsa, una información no contrastada, una información que realmente no está completa. Y lo segundo es que tienes que estar constantemente bombardeando cada vez que se actualiza algo sobre el tema que estás hablando. Vemos mucho que el periódico te dice, primero te tira una noticia diciéndote ocurrió tal cosa en tal sitio, no sé, explotó un tanque de gas en San Pedro de Macorís. Bueno, al ratito entonces se cree que explotó por un cortocircuito. Al otro rato, bueno, no fue por un cortocircuito, fue provocado. Entonces, realmente el lector tiene que estar constantemente recibiendo esa información que no ha sido necesariamente contrastada, todo porque la rapidez del mundo de hoy en los medios informativos lleva a querer tener la primicia, a dar la noticia primero. Y no está mal, es parte de los tiempos, pero nosotros en el briefing no hemos querido entrar en el juego de tener la primicia, en la dinámica de dar la noticia primero, sino en la dinámica de dar la noticia lo mejor posible y lo mejor explicada posible. El modelo de negocios de nosotros lo ha permitido, claro, porque al ser un correo que llega al otro día o un tema especial que vamos a trabajar los sábados, por ejemplo, que es algo que hemos hecho, nos da ese tiempo. Pero sí creo que es importante con toda esta transformación y toda esta reinvención digital, no descuidar el empeño y el trabajo que hay que poner para dar una información acabada, una información de calidad y sobre todo una información verídica. Gracias. Gracias. Nosotros compartir con estos jóvenes, bueno, Manuel de ingeniero a productor de contenido, ya vemos esta gran experiencia de Moja, cómo manejaba las redes sociales en el periódico El Diario.es y qué proceso tenían en esa programación. Así que gracias, Emanuel. Vamos, creo que tenemos alguna pregunta. Dice Anthony López, Cintia Abreu, ¿cómo se ve afectado el rol del profesional de la comunicación, de contrastar información y de consultar la fuente? Creo que eso, Emanuel, lo podía ampliar un poco más porque hiciste énfasis. Yo sé que aquí tenemos a Edith Feble y podemos hablar un caso que pasó en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Una información, otra información, otra información y al fin y al cabo no sabemos qué pasó. Si fue cortocircuito, fue un sabotaje, y entonces creo que por ahí entra esa pregunta de la señorita Cintia Abreu y otra que nos hace Anthony López de qué está pasando con los ciudadanos. Estamos preparados los ciudadanos y el gobierno para esta explotación de información, así que te dejo esas dos preguntas, Manuel, para luego entrar con Esmeralda, que nos va a hacer el cierre final y la conclusión de las exposiciones. Mira, el tema de las fuentes para el periodista es muy interesante porque el periodista que se alimenta de la fuente que ha generado otro,
su credibilidad llega hasta donde llega la credibilidad del otro, si toma la información tal cual. Y yo creo que hay mecanismos para cuidarse de este tipo de cosas. Primero, usar siempre fuentes reputadas. Fuentes reputadas. A veces no es tan fácil identificar una fuente reputada, perdón. Pero sí, como dije, de jugar el juego a largo plazo, sí hay muchos medios que han sabido jugar el juego a largo plazo y al final uno sabe si la información, si la fuente de la información es confiable, si no es confiable. Lo primero es usar fuentes reputadas, pero también usar múltiples fuentes. Eso es esencial. Nosotros nunca nos limitamos a una sola fuente, por diversas razones. Primero, porque las fuentes pueden tener distintas formas de abordar las cosas. Pueden tener distintas, no quisiera decir ideologías, pero sí tendencias ideológicas. Y también porque las fuentes pueden quizás abordar ciertos aspectos de la noticia o del tema que no lo hace otra. Eso se ve mucho en los medios españoles, Moja. Por ejemplo, ABC quizás no te toque el tema de la misma manera que lo haga el país. Pero viendo ambas fuentes puedes complementar bastante bien la información. Y claro, no se debe perder, por más que estemos en los medios digitales y que toda la información esté aparentemente al alcance de un clic, no debemos perder esa necesidad de ser incisivo del periodista, del comunicador, de tratar de llegar a la fuente, de indagar, de seguir, ¿verdad?, insistiendo en encontrar el origen de la información. Creo que con esas tres cosas se puede amortiguar bastante ese peligro de la veracidad o la credibilidad que tenga la fuente a la que estás acudiendo. La segunda pregunta, si me la puede repetir. Si estamos preparados los ciudadanos y el gobierno para esta explosión de información. ¿Preparados? Mira, esto ha sido muy rápido. Esto ha sido muy rápido. Como mencionó Edith, Twitter apenas tiene 15 años. Y siendo, vamos a decir, una red muy influyente, muy grande, creo que no pasa de 10 años. Esto ha sido una transformación muy rápida, por lo tanto yo creo que siempre habrá aprendizajes nuevos. Es algo para lo que no estábamos preparados. Sin embargo, yo creo que sí, así mismo como ha ido evolucionando todo este tema de los medios y toda esta democratización de la información, se ha ido aprendiendo. El gobierno es un poco delicado porque ¿dónde trazas la línea entre lo que es regular la información y reprimirla? Es una línea delicada. Yo creo que esa responsabilidad recae más en nosotros, los medios, recae más en lo que damos la información. Al final, el oyente, el lector, pues va a recibir lo que le llegue. Es muy difícil controlar lo que le llegue al lector con toda esta democratización de la información. Y es muy difícil para el gobierno regular la información sin pecar de limitación de la libertad de expresión o represión de la libertad de expresión. Entonces, yo creo que al final esta gran responsabilidad recae sobre los medios de información. Definitivamente habrá algunas regulaciones que se puedan hacer, algunos controles que se puedan implementar, pero al final la gran parte de la responsabilidad recae sobre el que da la información. ¿Qué tan difícil ha sido para el briefing vender la publicidad, ¿verdad? En un medio, en una cultura que quizás no estaba acostumbrada a esto. Mira, realmente ha tenido sus retos, ha tenido sus dificultades, pero no creo que haya sido particularmente difícil.
Y creo que nos ayudó que nosotros nos dedicamos un año completo a solo crecer sin vender nada de publicidad. Nosotros tuvimos un crecimiento bastante rápido al principio y a los 2 meses de creado se nos acercó una agencia y nos dijo que quería colocar publicidad. Para nosotros obviamente fue un gran triunfo, ¿verdad? Que tan rápido ya podíamos tener un ingreso, pero decidimos no hacerlo. Decidimos no hacerlo para perfeccionar el producto, para organizarnos mejor y para esperar tener una audiencia más grande para que fuera más atractivo para las marcas colocar publicidad en el briefing. Entonces, ese plazo que nos dimos nos dio tiempo también a ir organizando todo ese paquete de publicidad y de marketing. Entonces, ya cuando llegamos donde las marcas, al año y medio, les dijimos, mira, esta es la forma en cómo yo hago publicidad, te cuesta tanto y le llega a tanta gente. Sí fue al principio un poco complicado el tema de las métricas. Las métricas de este tipo de productos no son iguales que las métricas de otros productos digitales. Y definitivamente había gente que quizás no las entendía en el momento. Y bueno, hubo una labor de ir explicando cómo funcionaban las métricas y todo eso. Hasta que se logró en cuestión de un par de meses ya que todo el mundo supiera cómo funciona. Tampoco no es un mercado tan grande, es decir, las agencias son unas cuantas. Y bueno, al principio, como te digo, hubo una labor de que entendieran cómo funcionaba, pero una vez entendido ya ha seguido fluyendo. Así que no ha sido tan difícil. Con respecto a la pregunta que me formulaba sobre los procesos de vacunación del gobierno dominicano y los problemas de comunicación que tiene, yo creo que una de las características de este gobierno es la comunicación no necesariamente es su mayor activo, o sea, tiene dificultades reales para comunicar. De hecho, la vocería del Gabinete de Salud o la forma en que comunica a las comunidades tiene graves problemas. Este es un tema que yo incluso estoy trabajando este fin de semana y estaba haciendo valoraciones de otros sistemas y modelos de comunicación con respecto al tema de la vacunación, porque es urgente que el gobierno dominicano resuelva ese problema. Que lo resuelva porque la reacción de los medios de comunicación y la reacción de muchos dirigentes del partido de gobierno en sus declaraciones públicas es defensiva y me parece que debe entrar a un régimen y a un modelo que implique comunicar a la gente el valor de la vacuna, qué ha hecho la vacuna, para qué sirve la vacuna, cómo es que está contribuyendo o no a solucionar el problema. Se está promocionando la vacuna, sin embargo no se ha dado datos específicos. Se dice, bueno, la mayoría que están en los centros de ingreso es personas que no se han vacunado. Eso hay que ponerle cara, hay que ponerle nombre, porque los que llevan la campaña contra los procesos de vacunación ponen nombres, aunque sean falsos, y ponen cara aunque sean falsos. Entonces la gente necesita ver qué le está pasando a los otros, qué le ocurre a los otros. El gobierno tiene muchas urgencias en temas de comunicación. El presidente tiene una gran capacidad de comunicarse. Yo creo que eso ha subsanado esas falencias iniciales, pero en el tema de la vacunación, indudablemente que pienso que debe replantearlo. Aquí no hay una campaña masiva de comunicación con respecto al tema de la vacunación. Aquí no hay un modelo que nos diga exactamente qué está ocurriendo. Aquí hay mucha confusión, por ejemplo, en el Distrito Nacional. Hay confusión incluso con respecto al tipo de vacunas. Hay personas que están acudiendo y le dicen, mire, tenemos un tipo de vacunas para la primera dosis, pero para la segunda no hay. Yo anoche conversaba con 2 directores de instituciones que tienen a su cargo procesos de vacunación y me doy cuenta que la información no es precisa. Entonces, solo le comento eso. Con respecto a la vacunación, lo que pasa es que el modelo que se ha desarrollado, creo que es la ausencia de un modelo claro. O sea, no es que la comunicación que han hecho es mala, es que hay una ausencia de comunicación efectiva. Yo le estoy diciendo que hoy teníamos 3 maestros, 3 profesionales, Edith. Bueno, yo soy un gran admirador de esa ética periodística de Edith Feble, de esa juventud de Moja. Moja, gracias por acompañarnos. Pero yo tengo aquí conectado con una pregunta interesante para los 3, que es al señor
Jorge Eligio Méndez, al doctor Jorge Eligio Méndez, quien es el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, y que sin proponérselo, pero viendo la pregunta, quisiera que el doctor Jorge Eligio se la haga a los tres, porque necesitamos desde el cooperativismo, que somos más de 1 billón en el mundo, y en República Dominicana más de 2.2 millones de cooperativistas, y nos falta incidir más en los medios de comunicaciones digitales, en los medios de comunicaciones tradicionales. Doctor, para mí es un placer que sea usted directamente que haga esta pregunta que usted nos ha hecho por el chat. Agradecer, porque fundamentalmente donde está Edith, también está la ética, está la transparencia, y está lo que es un modo de hacer, vamos a decir así, periodismo con la objetividad de vida. Y la mañana de hoy disfrutada también con Esmeralda, con Moja, es decir, con Emmanuel, y por supuesto con quien nos ha forjado esta invitación, don Yanio y todo su equipo, nos hace precisamente pensar en un nuevo modelo para ir reinsertándonos en una comunidad digital desde el cooperativismo, cada día más exigente, sobre todo porque también se han tocado en el día de hoy temas interesantes que tienen que ver cuando una información puede ser validada o no, y cuando incluso desde un simple comentario se puede llevar a una fragilidad tal que una institución hasta se caiga en un solo minuto en lo que tiene que ver con su confianza y su credibilidad. Por ello, desde el CONACO aplaudimos y felicitamos a la cooperativa Vega Real por la iniciativa, por este pilar trascendente que nos lleva también a validar y a fortalecer la democracia. Quería a los panelistas, si es posible, que nos pudieran proporcionar algunos tips para las cooperativas desde la transformación digital y básicamente desde la asertividad de la coyuntura del breakthrough. Cómo reinventarse las cooperativas ante estos cambios tecnológicos, democráticos, económicos y ambientales. Nos interesaría saber cómo vamos a dar algunos tips para involucrarnos, enrolarnos en esta comunicación digital y cómo esa reinvención para las cooperativas que necesitamos, por supuesto, esa conexión desde el punto de vista digital. Así empiezo con Moja, luego con Emmanuel, terminamos con Edith y el mensaje final de ellos para la conclusión que nos va a tener Esmeralda Montero. Fíjate, durante un tiempo yo formé parte de una gran empresa dentro del apartado del Departamento de Comunicación Corporativa y aprendí muchas cosas, principalmente una tensión que existía entre el constantemente, ¿no?, dentro de pues, una compañía, una cooperativa en este caso, y esa información que hay que trasladar de las actividades, de lo que se está haciendo dentro, ¿no?, y que la gente tenía que conocer, con la tensión que se generaba desde fuera, ¿no?, de que muchas veces eran informaciones que hay gente a la que no le interesaba y de cómo generar ese interés. Y durante esos meses que estuve trabajando allí, aprendí, ¿no?, que había que bajar a la tierra en todos los sentidos esa labor, ¿no?, que se tenía que ver de una manera cercana. Creo que muchas veces las empresas cooperativas se esconden, ¿no?, tras un institucionalismo que a la hora de hacer comunicación, y si queremos que esa comunicación sea masiva, pues en cierto modo hay que como transformar y enfocar de otra manera. Por eso yo creo que es importante, ¿no?, no tener miedo a arriesgar en esa comunicación, saber dónde está la gente, esos potenciales cooperativistas en este caso, saber dónde están, cómo se mueven, cómo se informan, cuáles son sus hábitos, tener ese conocimiento, y creo que es importante no tener ese miedo a arriesgar. Si es el caso de que, por ejemplo, la cooperativa tiene que hacerse un perfil de TikTok con una persona que esté pendiente de esa red social, además una persona
que haya crecido, ¿no?, con esa herramienta y que pueda comunicar los valores, las actividades de la cooperativa a través de ese canal, pues puede ser muy útil, ¿no? Entendiendo que ahí el público va a ser igual, pues futuros o ya cooperativistas que igual tengan entre 14 y 20 años, que estén allí y que puedan tener acceso a esa información, que esa sea como su puerta de entrada a otros universos a los que van a llegar de otra manera, ¿no? Ya sea haciendo estos encuentros o lo que sea. Yo creo que para mí el mensaje clave es no tener un miedo a estar en los distintos lugares, no tener un miedo a arriesgar y sobre todo poner en esos canales, en esas formas de comunicar a gente que sepa de esos ámbitos, no tener miedo a que si se hace, pues como decía, un canal de TikTok, que sea una persona que forme parte de ese entorno, que tenga esas edades y que tenga los valores de la cooperativa en este caso y pueda decir, bueno, yo voy a juntar estos universos y voy a tratar de llegar de esa manera. Creo que es importante eso, no tener ese miedo a arriesgar. Para mí esa sería como la principal idea que trasladaría. Esos TIC que necesitamos las cooperativas para ir conectándonos con esta generación millennial, con esta generación Z. ¿Qué te parece, Manuel? Nadie escapa, como dije hace un rato, nadie escapa a esta reinvención de la comunicación. Esto es una cuestión de montarse en el barco o caerse al mar, ¿verdad? Entonces, definitivamente es una transformación prácticamente obligatoria para todos los sectores de hablar estos nuevos lenguajes. Y creo que lo más importante, también lo dijo Moja, es que se puede hablar el lenguaje de las nuevas generaciones, de las generaciones que se inclinan más hacia lo digital, sin perder los valores o la formalidad del sector. Estamos hablando del sector financiero, que, ¿verdad?, es bastante formal. Y a veces puede costar un poco querer sonar muy moderno sin caer en la informalidad, ¿verdad? Pero se puede logrando la gente adecuada o buscando la gente adecuada para hacerlo, gente que hable ese lenguaje moderno, que hable ese lenguaje de las nuevas generaciones, manteniendo siempre los principios y la esencia del sector, que en este caso es el sector de las cooperativas. La cooperativa nos basamos en principios y valores universales y sé que Edith ha sido muy coherente manteniendo esa ética y esos valores que tenemos. Como ella decía, no van a cambiar, siempre van a fortalecerse. En una sociedad desigual, los valores son fundamentales. Edith, ¿qué hacemos para que esos valores, esos principios vayan a transformar una sociedad que cada día es más desigual? Es dedicarnos a convencer a los que ya están convencidos. Es decir, que las herramientas que utilizamos, los modos de comunicarnos, es un reforzamiento de los mismos liderazgos dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras entidades, con la autoridad que le confiere la historia a personas, a equipos o a ámbitos de trabajo, ¿no? Entonces me parece que tener esa apertura para lo nuevo es el gran desafío que tienen entidades como las cooperativas. Dejarse enamorar y seducir por nuevos rostros, por gente joven, por personas que piensan distinto, para que puedan portar el mensaje y llevar el mensaje. Es de alguna manera reinventarnos como se han visto, digamos que desafiados periodistas, medios de comunicación, reinventarnos en ese camino, llevar el mensaje allí donde no está necesariamente, porque siempre será más cómodo hablar en las plataformas que no son afines, hablar el lenguaje que nos gusta, invitar a la misma gente, pero ¿qué tal si hacemos procesos distintos de llegar a ámbitos escolares, a grupos de jóvenes que se están graduando, de estimular con algún tipo de actividad en escenarios donde nunca hemos agotado, de tener actividades que transmitimos en vivo desde plataformas juveniles, de conquistar nuevos públicos? Me parece que esa es quizás un camino, que hay muchos caminos, indudablemente, pero es sobre todo que nuestras instituciones puedan ser la cara diversa de lo que realmente son las mujeres, los jóvenes, los más chicos, la familia en sentido general,
que indudablemente desde el ámbito comparativo se aporta tanto, poniendo claro cuál es el impacto real sobre la vida de la gente, los que han triunfado, los que han construido y los que pueden construir. Gracias, señor Edith. Con Esmeralda nos va a hacer una conclusión final de lo que ha sido esta ponencia interesantísimo de la comunicación digital y cómo reinventarnos, la reinvención en esta sociedad que estamos viviendo de la era digital. Así, Esmeralda nos hace la conclusión de las diferentes exposiciones de este importante panel. Muchísimas gracias, agradecer a la Cooperativa Vega Real, a Yanio Concepción, por darme la oportunidad de compartir este espacio, donde siento que he aprendido mucho. Creo que he salido enriquecida, al igual que quienes nos han acompañado, ¿no? Y quienes de hecho podrán ver esto en diferido, porque esa es una de las delicias de la comunicación actual. Entonces, todos estos soportes que nos permiten expandir los mensajes. Yo entiendo que hemos tenido ricas exposiciones con múltiples lecturas que nos pueden aportar claridad respecto a muchas de las situaciones que se han planteado. Por ejemplo, Moja mencionaba que estamos viviendo unos momentos críticos para la comunicación, y es cierto, porque la convergencia tecnológica que nos agarró a todos de alguna manera desprevenidos, ¿no? Llegó para quedarse, llegó con tanta fuerza que los medios tradicionales de repente tuvieron que adaptarse con una rapidez grandísima a este modelo, creando a su vez plataformas digitales para comunicarse, pero muchos de ellos no lo hicieron con mucho éxito al principio porque se adaptaron emitiendo los contenidos a través de nuevos medios, pero tal vez manteniendo el mismo modelo. Poco a poco han ido aprendiendo que hasta la manera de redactar las noticias, que es algo que mencionaba Emmanuel, tiene que cambiar porque también los públicos están sometidos a una gran cantidad de información y ahora lo que impera es la brevedad, ¿no? Eso no quiere decir que eso deba ir en desmedro del mensaje, la calidad debe mantenerse, como bien mencionaba Edith, la ética debería ser un eje transversal en todo lo que hacemos, pero sí es cierto que estamos en una era donde hay mucha infoxicación, donde hay muchísimos estímulos, tenemos muchísimos contenidos a la vez. Estamos hablando de que actualmente producimos diariamente la misma cantidad de información y de contenido que le costaba a la humanidad unos 76 años, y esa información se comparte a diario y nos llega por múltiples vías. Eso tiene su pro, tiene su contra. Yo entiendo que también lo que trabaja Moja, lo que ha hecho es un ejercicio de resistencia también a partir de las vías que le ofrece la comunicación actual, y yo entiendo que eso es uno de los puntos positivos que se han resaltado, sobre que no todo es bueno, pero si nos decidimos a hacer cosas buenas desde el punto de vista comunicativo, pues estas plataformas son aliadas. Entiendo también, como bien mencionaba Edith, a mí también el ejemplo de Altagracia me parece fascinante dentro del ámbito dominicano, porque se suele pensar que para uno poder innovar en estos medios necesita tener una edad específica, pero sin embargo ha habido una asimilación del proceso muy, muy exitosa, lo cual nos puede servir a todos como ejemplo de que sin uno bajar, digamos, la calidad del mensaje, sin tener que perder la capacidad de criticidad, se puede uno adaptar a estos medios y llegar a la audiencia, a veces de una forma hasta más cómoda, sin tener que depender de la publicidad tradicional. Recuerdo por allá por el 2010, cuando estaba haciendo mi máster en investigación, comencé a escuchar el término crowdfunding, que se planteaba como un modelo que iba a permitir que los diseñaban diferentes contenidos se independizaran de la publicidad, pudiendo ser las personas quienes financiaran los contenidos que le parecían interesantes, y que eso iba a abrir un modelo de negocio que iba a permitir que los periodistas y los medios no estuvieran atados a determinados sectores económicos. Porque como bien sabemos y se ha mencionado acá, independientemente de la convergencia tecnológica y de todas estas vías que tenemos para comunicarnos, siguen existiendo monopolios cada vez más que vertebran todos la vida comunicacional a veces de un país. Entonces es muy difícil a través de estos medios tradicionales mantener objetividad, mantener un sentido crítico de la comunicación, cuando esos medios son conglomerados, que tienen intereses empresariales y que se deben también a determinadas marcas. Entonces, la comunicación que tenemos a través de estas redes nos da voz, nos empodera, pero también tiene un factor peligroso, que es que
el tema de la regulación es muy difícil de mantener, ¿no? Y es peligroso, como preguntaba alguien antes, si se podría, por ejemplo, a través de sectores gubernamentales, regular toda la comunicación, y eso también es peligroso porque ahí entrarían otros factores donde tal vez el filtro se puede terminar convirtiendo en una especie de tiranía y entonces la libertad conseguida se volvería a perder. Yo entiendo que de manera transversal a todo lo que se ha dicho, la educación de la población es un factor clave para tener la capacidad de discriminar entre los contenidos que se consumen. Está demostrado que una noticia falsa con un elemento espectacularizado tiene un 70% más de probabilidades de ser leída y de ser compartida. Y muchas veces se comparten noticias sin ni siquiera haberlas leído. Ahora hay medios que tienen un algoritmo que cuando intentas publicar una noticia sin haberla leído te lo recuerda. Estás a punto de compartir algo que no has leído y que te lo pienses mejor, y eso me parece fantástico. Pero no todos los medios lo hacen. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que han hecho Manuel junto a sus socios en el briefing, yo fui una de las primeras personas que empezó a recibirlo por allá por el 2011, 2009, no me falla la memoria, pero sí sé que recién salió, empecé a darle seguimiento. Me pareció muy novedoso porque hay una realidad y es que hay un público que no tiene tanto tiempo para leer o que tal vez no está tan interesado en las noticias por su juventud, tal vez por sus intereses, que si la información se le hace llegar, siempre y cuando se le haga llegar de manera veraz, está bien, ¿no? Hay una línea divisoria en lo que es la espectacularización o la banalización de la información y en hacer un ejercicio que permita que esa información se acerque a los públicos que tal vez ya no están en los medios tradicionales. Yo les pregunto constantemente a mis alumnos del INTEC a través de qué medios se informan y he descubierto que la mayoría de ellos no consume televisión. Sin embargo, sí consumen contenidos televisivos. Estos cortes que hacen los programas tradicionales que suben a YouTube o que suben a diferentes redes, ellos escogen dentro de ese universo de cosas lo que realmente les interesa. Entonces, innegablemente, la comunicación y la manera en que nos comunicamos con los públicos ha cambiado y esto es algo que ha llegado para quedarse y depende de nosotros poder en el proceso acomodarnos, digamos, a esa realidad sin perder la esencia, ¿no? Que el mensaje no pierda calidad en el proceso, pero sí innegablemente debemos adaptarnos porque ahora mismo tenemos que comunicar tomando en cuenta cuáles son nuestras audiencias y tenemos que hablar como habla la audiencia y encontrar un equilibrio entre esos mundos sin que se perjudique, digamos, el mensaje es un verdadero reto. Quiero finalizar hablando de un concepto que estoy trabajando ahora mismo, pero que ya hace años que se maneja, pero sigue en boga, que es el periodismo tweet, que es una de las cosas que más nos afectan, ¿no? Ese periodismo que publica primero y analiza después, y es una de las razones por las que nos encontramos con ejemplos como los que citaba Yanio, de que en una noticia que está en desarrollo nos llegan 20 versiones distintas y a la larga no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Y es que esa competencia desmedida por querer ser el primero en publicar, por ganar cada vez más y más seguidores, hace que nos quedemos a veces con el lado más espectacular, con lo más rimbombante, que se publique de inmediato sin contrastar y al final, por más información que estemos dando, que estemos añadiendo, no estamos aportando claridad. No estamos, digamos, facilitando ese coeficiente de proximidad que debe tener toda información, que es el tema del interés. Mencionaba Edith recientemente el ejemplo de que mucha gente no está enterada de las cosas que pasan en sus vidas o a su alrededor, pero sin embargo sí estamos muy conscientes de las relaciones que puede tener un artista X. Y entiendo que para ese tipo de contenidos hay un público, pero que medios tradicionales, potentes, con un gran alcance, priorizan este tipo de contenidos frente a otras cosas de primer nivel que tienen que ver con salud, economía, educación, seguridad. Habla de que peligrosamente hay una tendencia de algunos medios de adaptarse a un mensaje, digamos, un poquito más banalizado con tal de conectar con el público. Y en ese punto yo entiendo que hay que llamar a reflexión y hay que retomar el camino. Gracias, Esmeralda. Para nosotros ha sido un honor contar con la presencia desde España de ese periodista joven, escritor Moja, que nos acompañó esta mañana. Igualmente es Manuel Peña. Gracias, Manuel, por esta plataforma que llega y está conectando con todas las edades a una maestra decana, Edith Feble. Gracias, Edith, siempre nuestro respeto por esa ética, por esos valores que nos presenta siempre, no solamente desde el
punto de vista personal, también desde la comunicación, que es su profesión de trabajo. Meralda, joven comunicadora, doctora en comunicación, que ha estado con nosotros, a todos los que han estado conectados en las redes sociales, esta multiplicación, este compartir esta experiencia, porque resumir tanto tiempo de comunicación digital y especialmente de la reinvención en este poco tiempo, para nosotros ha sido un agrado, porque eso es lo que buscamos en el cooperativismo: educación, orientación permanente, y es un principio universal del cooperativismo: orientar, entrenar a la gente a esa nueva dinámica con esos valores fundamentales que predicamos y exhibimos, tenemos que exhibir los cooperativistas. Gracias, doctor Jorge Eligio Méndez, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, el CONACO, que estuvo presente con también el equipo de miembros del Consejo de Directores que estuvieron presentes aquí, comunicadores, gracias por acompañarnos, estudiantes de las diferentes universidades. Así que terminamos y nos veremos en otra oportunidad llevando este mensaje positivo de orientación para que podamos crear una mejor sociedad. Nos corresponde a todos co-construir una sociedad de valores, de principios, algo que nos duele mucho, especialmente hoy que el presidente de la República está hablando de la libertad y pidiendo un minuto de silencio por la libertad, de que el ajusticiamiento del tirano que tanto control tuvo, empresarial, político, etcétera, que nos quitó libertad al pueblo, que a veces, Edith, yo creo que no hemos hablado claro de esa tiranía, de esa revolución, de esos... Ni siquiera hemos hablado tan claro que todos nuestros héroes han sido fusilados. ¿Y por qué han sido fusilados? ¿Quiénes han sido los responsables para coartar esa democracia que nosotros necesitamos, y especialmente en la comunicación? Bendiciones, nos veremos en otra oportunidad.